Desde la imprenta hasta la electricidad, el hombre ha convivido con el cambio, pero nunca antes una máquina había sido capaz de pensar, aprender y crear. Con la inteligencia artificial estamos ante una revolución que puede iluminar o extraviar el porvenir de la humanidad según el uso que hagamos de ella. La inteligencia artificial es la criatura que pretende superar a su creador al mismo tiempo que es un desafío civilizatorio. Con su poder nos ofrece al mismo tiempo una oportunidad y una advertencia. En el terreno educativo puede ser un milagro o una catástrofe. Puede multiplicar el acceso al conocimiento, personalizar el aprendizaje y liberar al maestro de tareas rutinarias, pero también puede atrofiar la curiosidad, adormecer el pensamiento crítico y crear generaciones que sepan buscar respuestas sin haber aprendido a formular preguntas. El riesgo no está en la máquina, sino en quien delega su responsabilidad. En el mercado laboral, la IA hará con precisión lo que antes requería tiempo, esfuerzo y salario. Miles de oficios desaparecerán, pero otros tantos nacerán. No es la primera vez que la humanidad enfrenta un cambio de era. Ya lo hizo con la revolución industrial, pero sí es la primera vez que la sustitución se produce en el terreno del pensamiento. El trabajador manual fue reemplazado por la máquina. El intelectual lo será por el algoritmo. La máquina sabe de cálculo, velocidad y precisión, no de empatía, creatividad e intuición moral. Por eso la educación debe cambiar su esencia. No basta con enseñar datos, habrá que enseñar criterio. No basta con formar técnicos, habrá que formar personas capaces de pensar por sí mismas en un mundo donde la inteligencia será abundante, pero el juicio escaso. La comodidad digital puede convertirnos en seres dependientes, incapaces de pensar sin asistencia, de crear sin modelo, de decidir sin algoritmo. La libertad exige esfuerzo y la inteligencia artificial amenaza con suprimir ese esfuerzo en nombre de la eficiencia. Si la IA se pone al servicio de la educación, del trabajo digno y del progreso moral, puede abrir una era de prosperidad y conocimiento sin precedentes. Si en cambio se convierte en sustituto del juicio humano, nos conducirá a la más sofisticada forma de servidumbre. La inteligencia artificial podrá aprenderlo todo, menos lo que significa tener alma, y es ese misterio, el de la libertad y la responsabilidad, el que seguirá marcando la diferencia entre el hombre y su creación. La inteligencia artificial avanza a una velocidad que supera la capacidad de asimilación de la especie humana y de reacción de los estados y sus sistemas legales. En un mundo marcado por instituciones frágiles y transformaciones aceleradas, esta tecnología genera incertidumbre y por el momento, poca claridad sobre cómo afectará el trabajo, el desarrollo y las libertades humanas. En educación, los primeros resultados muestran su potencial. En Ecuador, un programa de tutoría en matemáticas basado en IA mejoró el rendimiento académico y redujo en 9 puntos porcentuales la probabilidad de que los estudiantes reprobaran una materia. Uruguay desarrolló un modelo predictivo para identificar a los alumnos en riesgo de abandono escolar. Estos casos muestran que, cuando se usa con criterio, la inteligencia artificial puede ampliar oportunidades, personalizar el aprendizaje y corregir problemas. Sin embargo, la tecnología también puede producir efectos contrarios. Un estudio reciente con casi 1000 estudiantes de secundaria reveló que permitir el uso sin restricciones de herramientas automáticas durante la práctica de matemáticas aumentó el acierto momentáneo, pero provocó luego una caída del 17% en las notas reales. Y peor aún, muchos alumnos rechazan recomendaciones correctas cuando saben que provienen de un sistema de inteligencia artificial, mientras que numerosos docentes aceptan errores evidentes cuando creen que las respuestas fueron generadas por la herramienta. Cuando se entrega el juicio a un mecanismo automático, se degrada el criterio humano que sostiene a la educación. En el mercado laboral, el impacto es igualmente profundo.
Un análisis de más de una década de adopción de inteligencia artificial en empresas demuestra que sus efectos no se limitan a la automatización de tareas. Las compañías que integran estas tecnologías crecen más rápido, aumentan su personal cerca de un 6% y elevan sus ventas casi un 10% en 5 años. Las que no lo hacen pierden competitividad y capacidad para generar empleo. Y cuando una máquina puede realizar la mayoría de las tareas de un puesto, el empleo en ese rol disminuye alrededor del 14%. Esto no es una simple modernización. Estamos ante una reorganización del trabajo donde el pensamiento, no solo la fuerza física, puede ser sustituido. Lo que define esta revolución no es la tecnología, sino el uso que hagamos de ella. La inteligencia artificial puede expandir el conocimiento y mejorar la vida de millones de personas, pero también puede debilitar el juicio, adormecer el pensamiento crítico y fomentar una dependencia silenciosa si se usa sin responsabilidad. La comodidad tecnológica no puede reemplazar el esfuerzo que sostiene la vida en libertad. La inteligencia artificial puede aprender procedimientos, patrones y respuestas, pero no puede asumir la responsabilidad de decidir ni comprender el sentido de sus actos. Por eso, el desafío no es combatir la tecnología, sino asegurar que no sustituya aquello que nos corresponde a nosotros. Pensar, discernir y asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Ese es el límite que ninguna innovación debe cruzar y la tarea que definirá el futuro de nuestra humanidad. El progreso tecnológico ha cambiado muchas veces el destino del trabajo, pero nunca con la velocidad y la profundidad con que lo hace hoy la inteligencia artificial. Las máquinas ya no solo fabrican, ahora piensan, escriben, diseñan, incluso deciden. Esto plantea preguntas urgentes. La primera, ¿qué lugar queda para el ser humano en un mundo donde el ingenio puede ser programado? Para conversar sobre la IA y los desafíos para el ser humano, les presento a Juan David Gutiérrez, abogado y profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en Colombia. Es doctor en Política Pública por la Universidad de Oxford, con 2 maestrías, una de Bolonia y Erasmus de Rotterdam y la otra también de Oxford. Ha dedicado su carrera a la investigación y docencia en política pública, regulación económica e inteligencia artificial. Profesor Gutiérrez, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cuáles serán las profesiones más vulnerables de frente a la inteligencia artificial? Hay actualmente un tipo de profesiones respecto a las cuales herramientas de inteligencia artificial generativa en particular pueden ocasionar el desplazamiento del trabajo. Algunas como la de diseño de imágenes, edición de texto, traducción, son, por supuesto, actividades en donde las máquinas pueden hacer trabajos de clasificación, ordenamiento y proyección de texto o de imágenes que en ocasiones además los seres humanos no pueden hacer ni más rápido ni en mejores condiciones. Por ejemplo, se habla mucho de la arquitectura, la medicina, la ingeniería, el derecho, las finanzas. ¿En esos campos ves también que vienen cambios drásticos? Bueno, fíjate que yo no abordé profesiones donde es necesario hacer juicios de valor, como ocurre en medicina y en el derecho e incluso en las finanzas, en donde las herramientas de inteligencia artificial sí tienen el potencial de apoyar las actividades humanas, y eso puede llevar a desplazamientos parciales del trabajo, pero no a reemplazo. Digamos que con las tecnologías que tenemos hoy en día hay determinadas actividades en las que el ser humano todavía no es reemplazable. ¿Qué papel debe jugar la educación para preparar a las nuevas generaciones ante estos cambios revolucionarios? Fortalecer y desarrollar nuevas competencias digitales. Aquí evidentemente hay muchas profesiones en donde las tecnologías pueden adoptarse y el trabajo de las personas va a ser mejor, ya sea porque puedan hacer cosas que antes no podían hacer, o lo van a poder hacer mejor, o lo van a poder hacer más rápido. Y no les queda más remedio que aprender el uso de estas nuevas tecnologías. Ahora bien, yo sí tengo que ser muy honesto, y es
no necesariamente eso va a proteger a las personas del desplazamiento de sus trabajos. Puede ocurrir que en determinadas actividades el modelo de negocio cambie y se transformen los procesos de tal manera que ya simplemente las personas que ocupaban determinados roles, pues esos roles ya no existan. Ya. O sea, si te piden un consejo, ¿cómo reinventarse en un mundo donde las máquinas pueden hacerlo casi todo mejor y más rápido? ¿Qué les dirías? Dos cosas que salen de las entrevistas e investigaciones que hemos hecho con empresarios, con reclutadores de talento humano y con los mismos profesionales. Primero, uno es pertinente en su organización en la medida que resuelva problemas. Enfocarse en cómo uno aporta, digamos, contribuye en la resolución de problemas en su organización. Lo que pasa es que eso puede evolucionar con el tiempo, eso no es estático. Uno. Dos, las organizaciones, no importa qué tanta tecnología involucren, pueden ser las que involucren muchísima adopción de tecnología, necesitan algunas competencias blandas que solo los seres humanos tenemos. La empatía, la capacidad de trabajar en grupo, pensamiento complejo que involucra razonamiento y, digamos, ponderación de valores, de intereses. Entonces, hay una serie de competencias blandas que son atribuibles solo a los seres humanos y que hay que fortalecer. Sabemos que vienen cosas mucho más novedosas de las que ya hemos visto en el mundo de la inteligencia artificial y el riesgo de desempleo masivo puede ser incluso creciente. ¿Cómo reimaginará la especie humana el trabajo humano ante lo que ya sabemos, pero sobre todo ante lo que no sabemos que viene, pero viene? Bueno, hay que poner en contexto histórico esa pregunta. Los economistas desde comienzos del siglo XX están preocupados por el desplazamiento del trabajo asociado a la automatización. O sea, David Ricardo, John Maynard Keynes, ellos todos hicieron trabajos sobre la automatización y sobre el desplazamiento de trabajo. Eso es una pregunta muy importante que nos ha acompañado desde hace ya literalmente más de un siglo. Y la pregunta acá no es si va a haber desplazamiento laboral o no, o si va a haber un aumento de la capacidad productiva o no, sino en qué ritmo, a qué ritmo se va a dar esa transformación. Y sobre eso hay mucha incertidumbre. Si le preguntas a un inversionista en Silicon Valley, ellos están esperando que sea pasado mañana. Si le preguntas a otros, por ejemplo, académicos, son un poquito más escépticos sobre si los cambios se van a producir tan pronto. La especie humana, en todo caso, es por definición social y se adapta, digamos, a los cambios sociales. Y lo que pasa es que muchos de los empleos que hoy estamos acostumbrados a hacer no existían hacía 20 años. Entonces, muy probablemente lo que va a ocurrir es que las nuevas tecnologías también van a dar lugar a nuevos tipos de trabajos y donde nuevas necesidades se van a poder satisfacer por esas personas que se van a desempeñar en esos cargos. En lo que transitamos por ese puente hacia la siguiente realidad, va a haber que hacer un trabajo muy importante de reinventarse y de aprender. ¿Cómo mantener el equilibrio entre la eficiencia tecnológica y la dignidad del ser humano? Bueno, el ser humano es consciente de su existencia y como tal es consciente de su entorno y tiene, digamos, un modelo del mundo basado en su experiencia de vida. Las herramientas de inteligencia artificial no lo tienen y por eso es que hay muchas cosas que todavía no pueden hacer. Y en ese sentido, recordar muchas de las cosas más esenciales de lo que hace la humanidad, de sus relaciones interpersonales, de la capacidad de trabajar en equipo, del liderazgo colectivo, todo eso es lo que es y se seguirá siendo pertinente y que nos va a distinguir de los sistemas. Claro. Desde las grandes tecnológicas, los programas de talento descubrieron que los mejores líderes no son los más técnicos, sino los que saben comunicar, coordinar y conectar equipos. ¿Qué tan importante será redescubrir lo humano en la gestión? Absolutamente. Y no solo en la gestión. Yo creo que esto se va a ver en otros aspectos. Yo estoy de acuerdo contigo que eso es un atributo del liderazgo muy importante. Y lo vamos a ver no solo en las empresas, sino también seguramente en la política y en otros espacios, digamos, de manifestación de la vida humana. Si el ser humano ha perfeccionado tanto la tecnología que puede llegar a volverse innecesario,
Tocará reinventarse y aprender a convivir con la máquina sin rendirle el alma. Tocará formar ciudadanos capaces de seguir siendo libres en tiempos automáticos. Hay desafíos, pero son más grandes las oportunidades. Profesor, muchas gracias por tu tiempo. Vivimos un tiempo en el que la inteligencia ya no es solo patrimonio del ser humano. La irrupción de la inteligencia artificial marca el inicio de una era que fascina y asusta por igual. Su poder es inmenso, su promesa ambigua. Nunca antes una creación humana había sido capaz de aprender, razonar y decidir con tal autonomía. Para conversar sobre el impacto humano de la IA, sus oportunidades y sus riesgos, les presento a Santiago Gómez Mejía, economista especialista en cooperación al desarrollo, magíster en estudios internacionales e investigación en ciencias políticas y doctorando en ciencia política. Es secretario ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, es columnista de prensa y fue decano universitario. Santiago, bienvenido a Razón de Estado. La inteligencia artificial promete personalizar la enseñanza y liberar tiempo para que el maestro enseñe más y administre menos. ¿Estamos usando la tecnología para humanizar la educación o para reemplazarla? Gracias, Dionisio. Yo creo que estamos en un momento en el que debemos modificar las conductas y las metodologías que usan los profesores como consecuencia del uso de estas herramientas. Entonces, yo creo que básicamente requerimos un reemplazo y una modificación de los ejercicios de aula para aprovechar los beneficios de estas tecnologías. Ya. Expertos hablan de enseñar sobre inteligencia artificial tanto como con inteligencia artificial. ¿No es esa la verdadera alfabetización del siglo XXI? ¿Aprender a pensar antes que a programar? Estoy de acuerdo. Uno de los grandes retos en el uso de esas tecnologías es aprender a usar la inteligencia artificial sin que eso disminuya la capacidad de pensamiento crítico de las personas. Y en tanto es igualmente importante para las universidades enseñar a usar la herramienta como enseñar a mantener las capacidades humanas por encima de la herramienta. El último informe PISA mostró la mayor caída en matemáticas, lectura y ciencia en 2 décadas. ¿La crisis educativa es de recursos, de método o de sentido en una era donde la máquina aprende y resuelve más rápido que el alumno? La crisis de las universidades claramente tiene un componente financiero importante, un tema de mercado, pero que a mi juicio está soportada o ocasionada por su incapacidad estructural de cambiar. Las universidades, que son una institución social creada, construida y mantenida a lo largo del tiempo para crear conocimiento con el fin de cambiar y mejorar el mundo, es una institución que cambia muy lentamente. Solo en pandemia, en estos últimos 5 años, hemos cambiado más que lo que cambiamos las universidades en los últimos 80 años y insisto, por una necesidad de mercado, no por una real convicción académica para mejorar la calidad. Entonces, ese es el gran reto. Las universidades tienen que asumir el cambio, y cuando digo universidades hablo de docentes, estudiantes, directivos. Si no lo hacemos, la tecnología nos va a aplastar. Ya. El Foro Económico Mundial advierte que más de 40% de las habilidades laborales cambiarán en 5 años. ¿Puede una escuela del siglo XXI preparar a jóvenes para empleos que aún no existen? Es muy difícil, pero afortunadamente hoy ya somos conscientes de esa realidad. En currículos formativos que duran 5 años, es muy probable que lo que enseñemos hoy sobre inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías, en 5 años, cuando el estudiante se esté graduando, ya sean unos temas caducos. Entonces, tenemos que construir en las universidades unos currículos más flexibles, con mayor capacidad de adaptarse a ese cambio frenético que nos imponen estas tecnologías, y de tal manera formar mejores profesionales. Ya. UNESCO calcula que harán falta 44 millones de maestros nuevos para 2030. ¿Podrá la IA aliviar la escasez docente o terminará reemplazando al maestro que no puede pagar el sistema? La inteligencia artificial va a reemplazar a los maestros que hoy sean ineficientes para enseñar
habilidades blandas. Digamos, ya no necesitamos una calculadora para hacer operaciones matemáticas y por tanto debemos dejar de poner el énfasis de la enseñanza en esas competencias. Pero la máquina no es tolerante, no es empática, no es crítica, no argumenta. Entonces, los profesores que efectivamente y ciertamente va a reemplazar la inteligencia artificial es aquellos que no sean capaces de adaptarse a ese cambio en el que las habilidades blandas van a ser la fortaleza de su formación. Ya. Y hablando de eso, Santiago, expertos advierten que las habilidades son dinámicas y lo que hace exitoso hoy a una persona quizás no servirá dentro de 5 años. ¿Puede un sistema educativo o una empresa adaptarse a un mundo que se mueve a alta velocidad? Tendrá que hacerlo para sobrevivir. Ahí también tengo que reconocer que habrá universidades o instituciones educativas que no serán capaces de realizar esos cambios con la rapidez y la eficiencia que se requiere, pero la educación, para volver a ser atractiva, por lo menos en el nivel superior universitario, para estas generaciones, tendrá que modificarse sustancialmente. Yo veo que está empezando apenas a entender este tema de la inteligencia artificial y solo aquellas universidades que hagan ese cambio rápido y de manera contundente y efectiva serán las universidades del futuro. Ya. Santiago, con respuestas casi de 1 o 2 palabras y finalmente, ¿qué riesgos enfrenta la educación ante una generación que ya no necesita pensar para responder? No necesita ocupar tiempo buscando información que le permita reflexionar, pero el tema de la reflexión y el pensamiento deben mantenerse, porque ese es un rasgo propio del humano que no debería ser reemplazado. ¿Podría la inteligencia artificial convertirnos en seres más cómodos, pero menos libres? Más cómodos, definitivamente sí, como lo hizo en su momento la calculadora, la imprenta, el Internet. Nos hará más cómodo, nos ahorra unos tiempos que antes usábamos para cosas que hoy podemos mecanizar. Y la libertad, yo creo que es otro rasgo humano característico, depende de cómo usemos la herramienta. Finalmente, Santiago, ¿estamos preparados moral y culturalmente los seres humanos para convivir con una inteligencia no humana? No, en este momento creo que no. Y quiero ser claro en eso. Me parece que no estamos asumiendo esos retos de manera decidida y lo suficientemente rápido. Si logramos entender que nos tocará ajustarnos en nuestros modelos, incluso cognitivos, para aprovecharla mejor, creo que nos enfrentaremos a unas brechas de competitividad cada vez más profundas. La inteligencia artificial es el reflejo del hombre que fabrica su propio espejo para contemplar su grandeza y su fragilidad. Iremos por buen camino mientras tengamos claro que el progreso, si no se acompaña de conciencia, puede llevarnos a lugares donde la razón llega tarde. Santiago, gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.